Bueno, vamos a hablar en este nuevo tutorial de las identidades notables. Las identidades notables son expresiones algebraicas que se puede decir son equivalentes algebraico al cuadrado perfecto de los números naturales. ¿Esto qué quiere decir? Porque son equivalentes a las potencias. Cuando nosotros hemos trabajado las potencias, hemos trabajado como operaciones o multiplicaciones simplificadas de varios números. Si, por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado, lo mismo que decir que 3 por 3 igual a 9, o si tenemos 5 al cuadrado, es igual que decir que 5 por 5 igual a 25. Estos son dos ejemplos de cuadrados perfectos. Las identidades notables que nosotros vamos a ver son el cuadrado de una suma, el cuadrado de una recta y una suma por una diferencia. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollarla a continuación una por una y empezamos con el cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma a más b al cuadrado se puede poner como a más b por a más b, o lo que es lo mismo a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, que esta sería la expresión algebraica del cuadrado de una suma. Sin embargo, nosotros lo podemos calcular utilizando esta expresión algebraica que ahora entenderemos, o bien realizando la operación equivalente, que es la multiplicación de los dos binomios. Lo que vamos a hacer es comenzar con la multiplicación de los dos binomios y posteriormente aplicar la expresión algebraica correspondiente. Es decir, al realizar a más b por a más b nos queda que b por b es b al cuadrado, b por a es ab, a por b también es ab y a por a es a al cuadrado, como vamos a ver. Bien, cuando reducimos nos quedaría a al cuadrado, a más b sería 2ab y b al cuadrado pues b al cuadrado, que como vemos es la expresión equivalente a la que habíamos utilizado, lo que teníamos anteriormente para el cuadrado de una suma, es decir, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Pasemos a un ejemplo concreto. Vamos a desarrollar x más 2 al cuadrado. En primer lugar vamos a desarrollar la multiplicación y vamos a ver que el resultado es equivalente al de utilizar la expresión algebraica. Es decir, sería 2 por 2, 4, 2 por x, 2x, y x por 2, 2x también. Cuando hacemos ahora x por x, pues x al cuadrado. Reducimos y nos queda x al cuadrado, 2x más 2x serían 4x y 4. Cuando nosotros desarrollamos la expresión algebraica a más b al cuadrado igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado para este binomio en concreto, nos quedaría que x se corresponde con a y que 2 se corresponde con b. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí utilizamos la fórmula. Lo primero, x al cuadrado. X al cuadrado porque sería a al cuadrado, ¿vale? Nuestra a es x, insisto, x al cuadrado. A continuación sería más 2 por a por b, es decir, más 2 por x, que se corresponde con a, por 2, que se corresponde con b. 2x por 2. Y por último, más b al cuadrado, es decir, en este caso, más 2 al cuadrado. Como veis, reduciendo equivale a x cuadrado más 4x más 4, y tanto en un sitio como en otro me ha quedado el mismo resultado, ¿vale? Es equivalente a realizar la multiplicación de los dos binomios, o bien utilizar la expresión algebraica, que viene a decir lo mismo y que es más cómodo y rápido. Pasemos ahora al cuadrado de una recta. La expresión algebraica es muy parecida. A menos b al cuadrado sería a menos b por a menos b, que sería a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Importante que utilicemos solamente los símbolos que dice la expresión algebraica, no que añadamos. ¿Vale? Lo podemos desarrollar también como una multiplicación, que como vaya a ver va a quedar el mismo resultado, a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Bien, pasemos a desarrollar la multiplicación de a menos b por a menos b. Aquí x denota multiplicación. Menos b por menos b sería más b. Menos b por a, pues menos ab, como veis. A por menos b, menos ab también. Y a por a al cuadrado. Si reducimos es a al cuadrado, menos ab y menos ab, menos 2ab, más b al cuadrado, que como veis es equivalente a la expresión algebraica utilizada arriba. Pasemos ahora a utilizar un ejemplo concreto. X menos 3 al cuadrado, el que vamos a desarrollar. Si desarrollamos la multiplicación de los dos binomios x menos 3 por x menos 3 me quedaría menos 3 por menos 3 más 9. Menos 3 por x, menos 3x. X por menos 3, menos 3x también. X por x, x al cuadrado. X al cuadrado, menos 3x y menos 3x, menos 6x y más 9.
ya hemos reducido la expresión algebraica. Si nosotros además cogemos y desarrollamos a menos b al cuadrado, aquí a corresponde con x y b se corresponde con menos 3. Así sería a al cuadrado, como veis, se correspondería con x al cuadrado, como bien sabéis, menos 2ab. El menos solamente se pone el menos que indica la fórmula, ¿de acuerdo? Así que tenemos solamente menos 2 por x por p, que es 3, menos 2 por x por 3, más b al cuadrado, que sería 3 en este caso, 3 al cuadrado. Así, al reducir, nos quedaría x al cuadrado menos 6x más 9, que como veis es el mismo resultado que hemos obtenido al realizar la multiplicación de los dos binomios x menos 3 por x menos 3 por el método tradicional de multiplicación de polinomios. Por último, nos quedaría una expresión más, que sería la suma por la diferencia. La suma por la diferencia es multiplicar un binomio por su conjugado, es decir, un monomio, que si es una suma, ahora lo tenemos en forma de recta, ese es su conjugado. Y el resultado de esto sería a al cuadrado menos b al cuadrado. Igual que en los casos anteriores, vamos a desarrollar la expresión algebraica equivalente, es decir, la multiplicación de a más b por a menos b. Nos queda menos b por más b menos b cuadrado, menos b por a menos ab, a por b más ab, y a por a al cuadrado, ¿vale? Como vais a ver, menos ab y más ab van a desaparecer de la expresión algebraica y nos va a quedar solamente a al cuadrado menos b al cuadrado. Para mí es la más fácil de los tres, puesto que de tener tres términos, este producto solamente tiene dos términos. También sabéis que las identidades notables se conocen como productos notables. Bueno, bien, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, a más b por a menos b al cuadrado menos b al cuadrado. Vayamos a un ejemplo concreto. Vamos a desarrollar ahora x más 1 por x menos 1. X más 1 por x menos 1 quedaría más 1 por menos 1 menos 1, menos 1 por x menos x, y x por más 1 más x. Además, x por x, x al cuadrado. Cuando reducimos, nos queda menos 1, menos x y más x desaparece, y x al cuadrado, pues x al cuadrado. Como veis, es x cuadrado menos 1. Cuando hacemos la multiplicación de la expresión algebraica correspondiente, sería x más 1 por x menos 1, que sería x al cuadrado, a al cuadrado es x al cuadrado, menos b al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Pues será x cuadrado menos 1. No vayáis a poner nunca un más, el signo que se pone es el que aparece en la fórmula. Vamos ahora a poner varios ejemplos más. Bien, por ejemplo, para el cuadrado de una suma, que hemos dicho que es a al cuadrado amado a b más b al cuadrado, vamos a utilizar 2x más 3 al cuadrado. En este caso a no corresponde con x, sino que se corresponde con 2x. Pues esa a, toda esa a, el 2x, tendrá que estar elevado al cuadrado. Tanto el 2 como la x, como veis lo hemos puesto entre paréntesis. 2x al cuadrado. ¿De acuerdo? Más 2 por a por b, más 2 por 2x por 3. Veis que b en este caso es 3, más b al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Bien, como a es 2x, al elevarlo al cuadrado, el 2 al cuadrado es 4 y la x al cuadrado es x al cuadrado, con lo que queda 4x al cuadrado. 2 por 2x por 3 sería 2 por 2, 4, por 3, 12, 12x. Y 3 al cuadrado, que es 9. Como vemos, nos queda 4x cuadrado más 12x más 9, el cuadrado de 2x más 3. Bien, vamos a continuar ahora con más ejemplos. Ahora vamos a utilizar el cuadrado de una recta y vamos a poner, por ejemplo, 3x menos 1 al cuadrado. A se corresponde con 3x, pues tanto el 3 como la x tendrá que estar elevado al cuadrado. El 3 al cuadrado será 9 y la x al cuadrado será 9x al cuadrado. Bien, menos doble del primero por el segundo, 2 por 3x por 1, más el cuadrado del segundo, más 1 al cuadrado, que es 1. Como veis, y he dicho anteriormente, 3x al cuadrado es 9x al cuadrado, 2 por 3x por 1 es 6 menos 6x y 1 al cuadrado, que es 1, evidentemente. Y por último nos queda la suma por diferencia. He querido poner aquí un ejemplo un poquito más complicado, más difícil, utilizando como coeficiente para x una fracción. He utilizado un medio de coeficiente, ¿vale? Sabéis que el cuadrado, la suma por diferencia, perdón, es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Un medio de x más 2
por 1/2 de x menos 2. Como veis, será a al cuadrado, que será 1/2 de x al cuadrado, tanto el 1/2 como la x estará elevado al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Uy, como veis aquí he tenido un pequeño error, lo voy a subsanar en un momento, voy a sustituir este 1 que se me ha colado aquí, no sé por qué, se me ha colado, vamos a poner un 2, eso. 1/2 de x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Bien, continuamos con lo que estaba diciendo. Al elevar 1/2 al cuadrado, pues será 1 al cuadrado, que es 1, 2 al cuadrado, que es 4, ¿vale? Y nos quedará un cuarto, ¿veis? Como tenemos x elevado al cuadrado, pues será x al cuadrado y menos 2 al cuadrado, que se corresponde con 4. Así, 1/2 de x más 2 por 1/2 de x menos 2 es un cuarto de x cuadrado menos 4. Bien, pues ya solamente agradeceros la atención. Con esto vamos a terminar y espero que os haya gustado.